MLP Fanfic. Historia. Del atardecer a la noche capítulo 51, Gustos extranjeros creado por Kuroi Tsubasa Tenshi. Ya habíamos visto a más de unos cuantos comensales durante nuestra búsqueda de hotel. El truco sería descubrir cuáles podríamos permitirnos. Con las buenas noticias de Merry, pensé que podríamos salirnos con la nuestra siendo un poco más relajados. Aunque, cuando pasamos por un restaurante elegante que casi parecía estar hecho de oro macizo, y poblado por personas que llevaban suficientes joyas para hacer que los caballeros anteriores, vestidos de manera llamativa, parecieran campesinos pobres, rápidamente recordé cuán clave era la frase, un poco. Afortunadamente, ninguno de los dos teníamos gustos tan caros ni ropa que nos hubiera permitido siquiera entrar, así que estábamos lejos de sentirnos tentados. En cambio, encontré a Knight mirando un pequeño café al otro lado de la calle. Era un pequeño edificio verde, con el toldo estándar y mesas protegidas con sombrillas, aunque, como de costumbre, más colorido que cualquier otra cosa en Equestria. Lo que más se destacó fue un letrero que representaba a la yegua en la luna, con la inscripción Café Luna Rosa encima. De repente supe exactamente por qué tenía su atención. ¿Luna?, preguntó. Probablemente no lleva el nombre de la princesa. Al menos, no a propósito, dije. Ahora que estábamos más cerca, pude ver que era aproximadamente de grado medio, algo que estaba dentro de nuestras posibilidades. Parece agradable. ¿Quieres intentarlo? Seguro. Echó un último vistazo al cartel. En el interior, faroles de cristal con marcos de acero presidían los divisores pintados para que parecieran vallas. Las mesas recordaban a los abrevaderos de arcilla, mientras que los bancos no habrían estado fuera de lugar en un jardín de Canterlot. A la presentación se sumó un aroma mixto de verduras frescas y especias fuertes, las cuales me recordaron algunas de las cosas árabes que mi padre solía comprar. Knight apretó el hocico. Estaba a punto de preguntarle si quería probar en otro lugar cuando se relajó y sus ojos recorrieron el resto del interior. No tuvimos que esperar mucho antes de que apareciera nuestro servidor. Era un unicornio con un vestido largo adornado con cintas, prueba de que incluso los cafés de las esquinas querían lucir galas. Con una reverencia, nos llevó a una pequeña mesa junto a la ventana, dándonos una linda vista de la calle. La etiqueta era otra cosa que podría habernos colocado directamente en Canterlot. Por supuesto, no había mucho en el momento de tomar bebidas mientras los clientes exploraban los menús. Hablando de eso, aunque muchos de los platos sonaban extraños o de nombre extraño, las descripciones me hicieron catalogar muchos de ellos como el plato ecuestre X, pero con más especias. Después de un par de minutos, el servidor regresó con nuestras aguas. ¿Qué puedo conseguir para ustedes dos? Miré el menú nuevamente. Estaba bastante dispuesto a intentar cualquier cosa, lo cual ya era un problema en sí mismo. Por supuesto, mi solución preferida para eso siempre fue sacar lo mejor de mí. ¿Qué tiene de especial la casa? Tenemos una deliciosa ensalada de la casa, así como la especialidad de nuestro chef, un pastel de bola de masa. Mis ojos revolotearon hacia la entrada del menú, aunque ya sabía en qué me estaría metiendo. Carne. En mi experiencia, la carne siempre ha sido un tema de división. Algunos desarrollan un gusto por ello, mientras que otros apenas pueden soportar la idea. Si tuviera que elegir un bando, diría que me inclino más por el primero. Una cosa es segura, es que está lejos de ser el alimento más eficiente que un pony podría comer. Por otra parte, tampoco lo son muchas cosas que salen de nuestras panaderías. Al final, imagino que, con el tiempo, todos los Osfriesen estuvieron condicionados a superarlo. Después de todo, para un grupo de refugiados hambrientos, la desnutrición es mejor que la falta de nutrición. Dicho esto, no me estaba muriendo de hambre en el sentido más estricto, y la carne mal preparada es a menudo una de las peores obras del mercado. Si este cocinero fuera un experto, sería un tonto si lo pasara por alto. La especialidad del chef. Supongo que entonces probaré el pastel de carne. Me volví hacia Knight, que estaba demasiado absorta en la atmósfera. Casi distraídamente, cerró el menú y dijo. Oh, que sean dos. Noche, ¿estás seguro? La confusión se apoderó de su rostro. ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? Fue como sospechaba. Ese plato en particular contiene carne. Knight se estremeció un poco. ¿Carne? El camarero miró entre nosotros dos. Te aseguro que nuestra carne es de primerísima calidad y preparada con el máximo mimo.
Pero si lo deseas puedo darte unos minutos más. Tal vez eso sería lo mejor, dije. Te espera. No, lo tendré. Night miró hacia arriba con una pequeña sonrisa. 2 pasteles, entonces. Volveré con tus órdenes. El servidor volvió a inclinarse. Incliné la cabeza hacia Night, lo cual él captó bastante rápido y preguntó. ¿Qué? ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Sé que la carne no es del gusto de todos. Ve, bueno, lo estás pasando, ¿verdad? No puede ser tan malo. Sonreí un poco mientras sacudía la cabeza. Mi paladar ha tenido un poco de tiempo para adaptarse. Proviene de años de probar cocinas locales. Y sí, aunque tuve que empezar por algún lado, no quiero que te sientas obligado por mi culpa. No, no estoy obligado. Night raspó su casco antes de darme su propia sonrisa. Quiero hacerlo. Ya me habría perdido tantas cosas si no hubiera salido de mi zona de confort. Además, después de luchar contra un dragón, ¿qué tan difícil puede ser esto? No pude evitar reírme. Si tú lo dices. Sí. Night se sonrojó un poco mientras me miraba. Sin embargo, ya estoy un poco mimada. Ya he visto la cosa más hermosa que pude imaginar. ¿Te impresionó tanto el oasis? Yo pregunté. Yo, me refería más a ti. Va a ser difícil encontrar algo en el mundo que rivalice con tus ojos o tu sonrisa. Incluso con el aviso, fue difícil ocultar mi diversión. Está bien, esta vez definitivamente estás siendo un adulador. El color llenó su rostro. Tal vez un poco. El camarero regresó al poco tiempo, trayendo 2 pasteles de aspecto delicioso. Mientras comía, encontré la carne tan sabrosa como ella había afirmado. No soy un experto, pero la forma en que se combinaron la salsa y las especias con la ternura de la carne hizo que fuera más de lo que esperaba. Por supuesto, la pregunta era, ¿Night sentiría lo mismo? Mantuve un ojo en Night mientras seguía mordisqueando, esperando lo mejor. Le dio un mordisco cauteloso, al principio masticó como si la comida pudiera contener clavos. Con cada segundo, masticaba un poco más rápido, aunque eso se extinguió antes de alcanzar un nivel excesivo de gusto. ¿Bien? Yo pregunté. Tragó pensativo y luego sonrió. Es bueno. No sé con qué frecuencia me gustaría tenerlo, pero, me alegro de haberlo pedido esta noche. Me reí. Me alegra escuchar. Después de cenar salimos en busca de un lugar para bailar. Al igual que con Canterlot, la dificultad no era tanto encontrar uno sino más bien la longitud de sus listas de espera. Cuando finalmente encontramos uno sin una espera de horas, el edificio estaba un poco viejo y deteriorado, no es que a nosotros ni a los demás clientes pareciera importarnos. Y la banda de ponis terrestres ciertamente no dejó que eso los detuviera. La primera canción era muy rítmica, pero al mismo tiempo, nada parecido a lo que se encuentra en los últimos clubes de Canterlot. En lugar de intentar engañarnos deteniendo o cambiando repentinamente el ritmo, casi se volvió cada vez más feroz, de una manera vagamente primaria. Por eso opté por no escuchar la primera canción y observar a los Osfriesen. Al echar un vistazo a Night, pude ver que él también estaba ansioso por salir, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Los movimientos de los Osfriesen eran enérgicos, aunque algo entrecortados. Muchas de las florituras parecían casi marciales, combinando perfectamente con la primacía de la canción. Fue entonces cuando me di cuenta. Eran los restos de una danza de guerra, modernizada para ser algo un poco menos violento. Cuando comenzó la segunda canción, salí a la pista y Night rápidamente me siguió. Podía imitar algunos de los movimientos básicos, pero en su mayor parte, la mayoría de las cosas más sofisticadas eran técnicas que estaba viendo por primera vez. En lugar de dar un paso atrás nuevamente, comencé a sustituir cosas que mi madre me había enseñado. Si Night no se había dado cuenta de las cosas antes, definitivamente lo estaba haciendo ahora, realizando algunos movimientos de guardia aquí y allá. Esto atrajo algunas miradas, y los bailarines probablemente se preguntaron quiénes eran esos bichos raros que hacían esos movimientos raros, pero su curiosidad no duró mucho. Vamos a ralentizar un poco las cosas. Gritó el líder de la banda mientras cerraban la tercera parte de lo que yo llamaría baile de neoguerra. Ahora que estás agradable y cálido, ¿por qué no te acomodas cerca para una ronda de Friendly Waltz? Esto nos resultaba un poco más familiar, aunque el ritmo era un par de toques más rápido que el de cualquier vals ecuestre. Después de un poco de torpeza, nos resultó bastante fácil mantener el ritmo. ¿Cómo lo estás llevando?
Yo pregunté. Knight sonrió ampliamente. Bien. Muy bien. Eso es bueno. Me encontré con su sonrisa. No estaba seguro de qué pensarías de esos primeros. No era mi favorito. Su boca se hundió por un momento. Pero aún así fue divertido. Sí, fue un poco extraño. Menos mal que esa es la norma en la pista de baile. La banda mantuvo una variedad sorprendentemente fuerte. La mayoría de los DJ en Canterlot se apegarían a un par de géneros, pero supongo que esa es una de las ventajas de tener una banda en vivo. Después de demasiadas canciones llenas de energía, Knight y yo decidimos dejarlo todo y regresar a nuestro humilde hotel para una merecida siesta. Llegamos un poco tarde para levantarnos, aunque todavía llegamos a la taberna antes que Merry. Como teníamos una cita que cumplir, decidimos intentar almorzar con ellos. Curiosamente, el menú era bastante parecido a lo que ofrecía el Sea Pony, de una manera incluso más cercana que cuando hacía comparaciones con el de Rosa Luna. Supongo que las recetas de buenas patatas fritas y hamburguesas de berenjena simplemente trascienden el tiempo y el espacio. Merry llegó justo cuando estábamos terminando, aunque casi no la reconocí. Llevaba un vestido magenta suave y fluido, acentuado por una serie de cintas de color púrpura pálido. La falda era semitransparente, aunque no lo suficiente como para mostrar su cupie mark. Hola, ustedes dos. Ella sonrió. ¿Tuviste la oportunidad de sacudir tus traseros? Knight se sonrojó un poco. Ese sí, encontramos un lugar. Bien. Bien. Sonreí. Hoy te ves inusualmente formal. Bah. Merry agitó un casco. Deberías haberme visto antes. Siempre me meto en este tipo de cosas. La única razón por la que no usé nada en Ponyville es que mi hermana insistió en que no teníamos espacio para traer ninguna de las cosas buenas. Pero ahora que estamos de regreso aquí, tuve la oportunidad de asaltar el viejo guardarropa. Me siento bastante bien, si lo digo yo mismo. Bueno, estoy feliz de que estés feliz. Me reí. Si tenemos tiempo, tal vez tengas que mostrármelo. Merry envolvió un casco alrededor de mi cruz. Sau, no muestres nada. Si ves algo que te guste, házmelo saber y podrás tenerlo. De todos modos, es mejor que tenerlo todo ahí acumulando polvo. Luego añadió, sin susurrar. Hay al menos un par en el que podría conseguirte y que pondría a Knight allí tan roja como una remolacha. La noche ya estaba tan colorida que los vestidos parecían completamente innecesarios. Merry. Levanté una ceja. Ups, no quise dejarme llevar. Ella sonrió y miró a Knight de reojo. Cúbrete los oídos. Estamos hablando de chicas aquí. Suspiré, pero no pude evitar sonreír. De todos modos, ¿cuánto tiempo tenemos ahora? Bueno, las cosas están terminando, pero mi hermana todavía tiene que resolver un poco de papeleo, así que probablemente unos 3 días, más o menos. Me sentí desgarrado. 3 días en un país completamente extranjero parecían demasiado poco, pero también era demasiado tiempo antes de que pudiera regresar a Ponyville. Supongo que todavía podemos ver algunas cosas más si planificamos en consecuencia. ¿Algo que recomendarías? Merry sonrió. Oh, sí, muchas. ¿Pero por qué decirte cuándo podría mostrártelo? ¿No tienes cosas que hacer en el castillo? Incliné la cabeza. Algunos. Sin embargo, mi hermana es la importante, así que puedo entrar y salir un poco. Entonces, ¿qué dices? ¿Te gustaría que te muestre los alrededores? ¿Lo haría? Tuve que sonreír, no es como si ella no supiera ya la respuesta. MLP Fanfic. Historia. Del atardecer a la noche capítulo 52, Miradores. Creado por Kurohito Tsubasa Tenshi. A ustedes dos les encantará este lugar, lo prometo. La vista es espectacular. Merry sonrió, quizás demasiado ampliamente, mientras nos conducía por una larga calle de losas. La inclinación era notable y me preguntaba para qué necesitábamos esa elevación. Quizás fue un monumento colocado sobre una colina. O la respuesta fácil sería contemplar el lago. Sin embargo, el camino se niveló antes de lo esperado. ¡Tada! Merry llamó, señalándonos hacia el borde de un balcón de piedra sólida. Nos dio una buena vista de lo que parecía ser un patio, aunque no había estructuras, mucho menos ninguna que pudiera llamar mi atención. En cambio, varios grupos de personas se reunieron cerca de la pared del fondo. Algunos estaban en formación, practicando algún tipo de ejercicios, mientras que otros entrenaban en parejas.
Es cierto que tenía cierto interés en las técnicas de combate de Osfriesen, porque seguramente podría aprender algo de un pueblo que podía hacer un gran espectáculo y al mismo tiempo demostrar destreza mortal. Sin embargo, mientras seguía mirando, tuve la sospecha de que no estábamos aquí para eso. Levanté una ceja, segura de que si preguntaba, Merry me daría una explicación. ¿Es un campo de entrenamiento? No cualquier campo de entrenamiento. La plataforma elevada lo convierte en el que tiene la mejor vista. Merry señaló a un grupo cuyo estiramiento ponía sus flancos particularmente altos en el aire. Debes apreciar ese nivel de condición física. ¿Te solo vienes aquí para mirar? La mirada de Knight se volvió hacia el suelo del balcón. Merry se inclinó hacia adelante, sonriendo todo el tiempo. ¿A qué hora, noche? Suspiré. Toda la conversación prácticamente arruinó cualquier posibilidad de estudio legítimo. Esto no es exactamente lo que esperaba cuando dije que quería ver los lugares de interés. ¿Quieres algo un poco más natural, eh? ¿Un poco más como en casa? Está bien, está bien. Puedo hacer eso. Merry echó un vistazo más antes de alejarnos. El camino serpenteaba alrededor del patio, hasta seguir el muro exterior. Los centinelas caminaban arriba, proyectando sombras parpadeantes sobre el costado de las murallas. Knight parecía prestarles especial atención y, después de un momento, se volvió hacia Merry. ¿La ciudad es atacada con frecuencia? Quiero decir, ¿qué pasa con el muro, los guardias y los campos de entrenamiento? No, en realidad no. O al menos no muy a menudo. Casi tan a menudo como lo hace Ponyville. Merry sonrió mientras le guiñaba un ojo. Pero en lugar de tener algunas celebridades locales empuñando antiguos artefactos mágicos, tenemos un grupo de caballeros bien entrenados que saben cómo enfrentarse a casi cualquier cosa que las Badlands puedan arrojarnos. Y eso sin contar a los lugareños que salen y consiguen algunas recompensas por su cuenta. Mis ojos siguieron la pared, tratando de imaginarnos construyendo algo como esto para contener el Everfree. Simplemente no pude verlo. Desde lo alto de mi cabeza, definitivamente no habría detenido a la osa. Por lo que recuerdo, también vive allí un dragón que seguramente se reiría de algo así. En definitiva, los muros probablemente harían poco más que proporcionar un medio para detectar problemas que se acercan desde la distancia. No, los muros de Osfriesen funcionaron porque tenían docenas de guerreros mortales a su alrededor. En Ponyville, probablemente nos atraparía con tanta frecuencia como mantendría a las cosas fuera. A medida que mi distracción crecía, sentí que mis ojos se desviaban hacia otra cosa. Una puerta que estaba colocada a más de unos pocos pies de distancia de la pared. Es decir, todo se mantuvo por sí solo y no protegió nada. Había algo encima, tal vez un conjunto de estatuas. A esta distancia, era un poco difícil saberlo. Hola, Merry, dije. ¿Qué es eso? Merry se detuvo y siguió mi mirada. Oh, eso. Solo la puerta Brusingbot. ¿Por qué? ¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Después de todo, parecía que lo que esperaba estaba aquí arriba. Solo tenía que mirar un poco más allá. Sonreí. Absolutamente. Aunque la caminata fue solo de unas pocas docenas de metros, no pude evitar sentir que me tomó una eternidad. Una vez que estuvimos más cerca, fue evidente que esta puerta estaba hecha de un material más antiguo y áspero. Esto no quiere decir que se estuviera desmoronando, sino que era un marcado contraste de siglos de avance de la masonería. Hablando de mampostería, el camino era demasiado ancho, lo que dejaba pocas dudas de que esta puerta era un monumento. Los objetos de encima eran efectivamente estatuas, 4 de las cuales estaban unidas a una quinta mediante un arnés. La pieza central de todo era un carro ornamentado, sobre el cual se encontraba un majestuoso monarca. Era una yegua de gran estatura, envuelta en un fino y fluido manto y rematada por una corona tan intrincada como el carro, con un tridente en su casco izquierdo. Sus escoltas llevaban bardas que eran un poco menos sofisticadas. Curiosamente, aunque pude distinguir todos los rasgos del monarca, la barda oscureció los rasgos de los demás. Esa es la cuarta reina de Osfriesen, la reina Licheve. La voz de Merry se volvió solemne. Esta puerta fue construida para conmemorar la batalla de Silverglade. Miré a Merry, aunque descubrí que mis ojos volvían a los que tiraban del carro. ¿Y los otros 4? Con una sonrisa, se acercó. Nadie lo sabe. ¿Nadie? Levanté una ceja. Si hay un monumento, seguramente alguien debe haber hecho un registro. Merry se encogió de hombros. Sí.
Supongo que algunos de los detalles deben haberse perdido o confusos o algo así. Silverglade era supuestamente un pequeño puesto de avanzada construido a lo largo de este camino, lejos de la ciudad principal, una de las primeras aldeas agrícolas, pero ese invierno, algunos grandes dracos bajaron de las montañas buscando cazar. Silverglade cayó. Nadie se fue excepto el corredor que llegó a Oasis para advertir a la reina. Un pueblo entero, simplemente, desaparecido. La noche palideció. Con un movimiento de cabeza, Merry continuó. Los Grimdrakes son malas noticias. Son peores en un grupo de caza, y son peores cuando tienen una matriarca con ellos, como descubrió Silverglade. Y Oasis fue el siguiente. Osfriesen todavía estaba creciendo y no estaba preparado para ese tipo de amenaza, pero la reina Liche decidió derrotar a las bestias. Ordenó a los civiles que huyeran, y a los caballeros que acosaran a las bestias, impulsándolas hacia adelante, hasta que llegaron a este aquí, dijo la reina, ella se resistiría, y nadie pasaría mientras ella todavía respirara. Los caballeros acosaron a las bestias mientras llegaban, matando a muchos de los dracos, pero sufriendo a su vez terribles pérdidas. Cuando llegaron a la puerta, la reina Liche mató a varios y ninguno cruzó la puerta, pero ella resultó gravemente herida, y cuando llegó el último de los dracos, la matriarca vino con ellos, enfurecida por la muerte de sus hijos. No pude hacer ninguna defensa. Miró dramáticamente entre Knight y yo. Fue entonces cuando llegaron los cuatro. No eran caballeros, y ningún registro podía probar que vivían dentro de Oasis. Estaban bien armados y bien entrenados, y mientras la reina se mantuvo firme, atacaron y mataron a la matriarca. No es poca cosa, eso. Después de eso, simplemente, desaparecieron. Algunos dicen que tenían heridas fatales en la batalla, otros dicen que eran guardianes sagrados enviados por los dragones, o incluso el dragón mismo, tomando la forma de cuatro. Liche sobrevivió y ordenó que la puerta fuera adornada con las imágenes de los cuatro santos protectores. Supongo que ella también entró, porque ¿por qué no? Eso es, wow, Merry. Intenso. Knight volvió a mirar el monumento. Ja. ¿Verdad? Y mi hermana dice que no presté atención a la historia. Tuve que preguntarme. Ciertamente, la magia probablemente podría hacer lo que afirmaban las leyendas, pero eso parecía demasiado trabajo, demasiado complicado, cuando los dragones habrían sido, bueno, dragones. Sin embargo, la geografía se alineó con una teoría más mundana. Podrían haber sido parte de los rebeldes del norte, los que siguieron a Belerofonte. Es difícil creer que estuvieran en el lugar correcto en el momento correcto. Tal vez. Merry le guiñó un ojo. ¿Pero por qué estropear un buen misterio, eh? Knight se llevó un casco a la boca, pero eso hizo poco para evitar que la risa se escapara. Cuando levanté una ceja, dijo. Lo siento, es casi demasiado. ¿Qué es? No pude evitar sonreír. La historia no parecía mucho más extraña que cualquier otra leyenda, pero supuse que todas tenían sus peculiaridades. Pequeñas risitas interrumpieron a Knight mientras intentaba dar más detalles. Solo, ¿y si somos nosotros? En otros 1000 años, alguna puerta olvidada en medio del Olimponis tendrá una estatua de Regis Amethyst, con los 4 extranjeros desconocidos que lucharon para liberarlos. Es tan ridículo. Con un resoplido, Merry dirigió una mirada traviesa a Knight. Probablemente ya haya sido encargado, Knight. El misterioso extraño con la melena salvaje. Escribirán novelas románticas sobre ti, el heraldo de Belerofonte y tu triángulo amoroso con el extraño gris, una yegua misteriosa con un pañuelo y un trasero sexy. No estaba pensando en el trasero de Dusky. Pero ahora lo eres. Me miró furtivamente mientras se ponía rojo como una remolacha. Prefiero Nightlight fáctico a cualquier obra de ficción. Planté un rápido beso en el hocico de Knight antes de volverme hacia Merry. Vamos, todavía hay más de la ciudad por ver. Las risas de Merry continuaron mientras ella daba media vuelta. Bien, la luz del día los está quemando, todavía hay mucho que ver. La próxima parada, Trogart Square. Les digo que hay muchas buenas vistas allí. Lo prometo, la vista es espectacular. Dejé escapar un suspiro. Dijiste eso sobre los campos de entrenamiento y solo querías mirar traseros. ¿Tienes más bruising bots por aquí? ¿Quieres más cosas de historia? Claro, supongo que puedo encontrar algunos lugares más en el camino. Volvió a mirar a Nike para darle un guiño no secreto. Sin embargo, mientras mantengamos este ritmo, estoy seguro de que Knight podrá disfrutar de la vista todo el día.
En este punto, estaba a punto de criticar a Merry por exagerar, pero se me ocurrió que Knight parecía avergonzarse de la atracción física. Si bien no estaba de acuerdo con los métodos de Merry, discutir sobre ello solo serviría para avergonzarlo aún más. Decidí que sería mejor hacerle saber que estoy de acuerdo con eso. Así que miré hacia atrás y le guiñé un ojo. Cuando comenzamos el viaje de regreso, algo se sintió diferente. Las Badlands en sí no se veían diferentes. Cada centímetro tenía esa misma aspereza polvorienta que parecía que podría quitarme el abrigo de la espalda. Sin embargo, me sentí más tranquila, casi más segura. Al principio, me preocupaba que pudiera ser complacencia, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que ya había captado un indicio de ello antes. Nuestro viaje de regreso desde Olimponis había tenido algo de lo mismo, aunque estaba un poco embarrado por la tensión persistente de nuestra batalla anterior, así como por el hecho de que el camino aún estaba despejado de la supuesta caza de Firetail. Con la conciencia, la fuente se volvió obvia. Star y Merry. Supongo que no debería haberme sorprendido demasiado, dado que este había sido prácticamente su patio trasero, pero se comportaban con un aire supremo de confianza. Juntos, al 100%, casi parecían exudar un aura de poder. A medida que avanzábamos, la vida silvestre parecía retirarse activamente, con solo unos pocos depredadores observando cautelosamente a decenas de metros de distancia. Tenía la sospecha de que cualquier cosa que pudiera cazarnos nos consideraría demasiado débiles para que valiera la pena el esfuerzo. Ahora no me extrañaba mucho su viaje inicial a Equestria. Por supuesto, no íbamos a quedar impunes. La Tierra seguía tan accidentada e implacable como la primera vez. Incluso sin la amenazante sombra de los depredadores, el sol limitaba la rapidez con la que podíamos movernos, obligándonos con frecuencia a refugiarnos. Al final poco importó. Sin la urgencia de perseguir a Merry, éramos libres de tener especial cuidado para asegurarnos de regresar a casa con vida. Los siguientes días presagiaron el regreso de las tormentas de arena o, más bien, de las tormentas de polvo. Ninguno de ellos estuvo cerca de la intensidad del primero, pero ni siquiera necesitaría ser un Pegaso del clima para saber que eso podría cambiar en un instante. Solo los tontos probarían su suerte allí. Como tal, nos encontramos estancados más veces de lo que nos gustaría. Al mismo tiempo, las tormentas nunca duraron más de 1 o 2 horas. La primera vez que tuvimos que parar aprovechamos para afinar nuestros planes. En el segundo, me encontré mirando la tormenta. Habíamos encontrado una serie de afloramientos que no bloqueaban todo, pero formaban una especie de caparazón que era tan buena como cualquier cueva. Las inconsistencias en nuestro pseudo techo proporcionaron al menos una cosa interesante: una mejor vista del cielo. Después de unos momentos, Knight se instaló a mi lado, siguiendo mi mirada. Le eché un vistazo y sonreí. Es fascinante. Cuando está más tranquilo así, es algo hermoso por derecho propio. Me recuerda un poco a las pequeñas ráfagas que armamos en Ponyville. Knight continuó observando la tormenta, con una mirada casi crítica en sus ojos. No creo que sea tan hermoso como la nieve. Es demasiado pesado y arenoso, incluso si los patrones del viento son similares. Su expresión se transformó en una leve sonrisa. Pero entiendo lo que quieres decir. Con una risita, volví mi atención a él. Me gusta cómo hablas del clima. Él parpadeó. ¿Cómo llego? Asentí. ¿Tienes confianza? ¿Estás seguro de ello? Por lo general, estás muy inseguro. No es que haya nada malo en la incertidumbre, ya que eso es solo parte de estar vivo, pero a veces, simplemente me preocupo. Sin embargo, cuando veo esto, supongo que así es como sé que lo estás haciendo bien. Ve bueno. Knight sonrió ampliamente, un poco de color encontró su camino en sus mejillas. Siempre estoy bien cuando estoy contigo. Siempre encantador, además. Sonreí, aunque esa sonrisa rápidamente se convirtió en risa. Se encontró con mi sonrisa. Lo intento. La siguiente vez me encontré vigilando a Merry. Esta vez habíamos encontrado una especie de cueva real, aunque eso también nos daba menos opciones para escapar de los oportunistas. Como tal, pude sentarme cerca de la boca y ver pasar la arena nuevamente. Se suponía que todos los demás estaban descansando, pero supuse que Merry debía haber decidido que quería hacerme compañía. Es decir, hasta que abrió la boca. Muy bien, ¿cuándo se casarán ustedes dos? Suspiré. Estás empezando a sonar como Terra. Fue entonces cuando la nostalgia realmente golpeó. Esperaba que Terra y Mahogany estuvieran bien.
Esperaba que no estuvieran demasiado preocupados. Era una sensación creciente y reptante. Cuanto más pensaba en ello, más ansioso me ponía. Comencé a moverme de casco a casco. Luché contra ello de la forma habitual, aunque convencerme a mí mismo también requirió más esfuerzo del habitual. Por mucho que deseara poder ver a través del tiempo y el espacio, para estar seguro, tenía que confiar en que todo estaría bien. Mis amigos eran perfectamente capaces de manejarse solos. Oye, solo estoy bromeando. Sé que ustedes dos se están moviendo a su propio ritmo. Ella sonrió. Pero, es evidente que ustedes dos están más unidos que nunca. Supongo que tienes razón. ¿Sí? Merry agitó un casco. Pero basta de eso. Hablemos de algo que quieras. Cuando la tormenta de arena volvió a llamar mi atención, supe exactamente lo que quería preguntar. En realidad, me preguntaba, ¿cómo lograste superar todo esto tan rápido? Ella se encogió de hombros. No lo sé. ¿Cómo seguiste el ritmo? Nosotros, realmente no lo hicimos. Nos quedamos atrapados detrás de uno de estos durante la mayor parte del día, y luego tú estabas constantemente varios días por delante de nosotros. Oh. Merry reflexionó un segundo. Pero realmente no hice nada especial. Solo viajé como solíamos hacer mi hermana y yo, luego pregunté por ahí. Así que supongo que se podría decir que todo fue suerte y encantos. ¿Realmente estás diciendo que fue así de simple? Solo pudimos ponernos al día tan rápido como lo hicimos porque Belerofonte tenía conocimiento interno. Y estábamos aún días detrás de ti. Bueno, tal vez pude decir mi nombre. El clan de Firetail nunca ha sido difícil de encontrar, y una vez que supieron quién era yo, estaban casi ansiosos por indicarme la dirección correcta. Algunos de ellos incluso intentaron escoltarme, pero no los dejé. Una yegua no puede permitir que cualquiera se ponga demasiado juguetón, ¿sabes? No pude evitar poner los ojos en blanco. Eso suena raro viniendo de ti, pero claro. Entonces, ¿fue así como perdiste tu ballesta? ¿Qué? Merry frunció el ceño. Encontramos una de tus ballestas en medio de Badlands. Oh, eso. Merry volvió a agitar su casco. Eso era solo una manada de lobos que pensaron que podían acercarse sigilosamente a mí. Les di el para qué, por supuesto. Lo único es que uno de los pequeños bichos mordió una de mis ballestas y no tuve tiempo de regresar por un arma rota. No pude evitar reírme. ¿Justo una manada de lobos? Tú y Star sois realmente especiales, ¿sabes? Tendría miedo de uno lobo. Merry hizo una pose y sonrió. El entrenamiento en Osfriesen es duro, pero nadie se ha quejado nunca de los resultados. Eso parece. ¿Qué pasó después de eso? Una vez que llegué a la puerta, todo fue bastante tranquilo nuevamente. Supongo que se había enterado de que Firetail había llegado, porque me dejaron entrar sin hacer preguntas. Merry frunció el ceño. Ahí fue donde se acabó mi suerte. Para entonces, Cola de Fuego estaba tan loco por el poder que nada podía persuadirlo. Ni siquiera mis encantos. Sonreí. Su pérdida. La exuberante frontera verde de Equestria nunca se vio tan dulce. Una vez que lo tuvimos a la vista, aceleramos el paso y mentiría si dijera que no le di un mordisco a alguno de los prados cercanos. Ahora que ya estábamos dentro del país, nos tomamos nuestro tiempo para descansar, además de localizar un arroyo cercano. Francamente, después de un viaje como ese, estaba 99% seguro de que olíamos como algo salido de una alcantarilla. Entre nuestro entusiasmo y tener caminos reales que recorrer, nos movimos como el viento. Cuando Ponyville apareció a la vista, mi boca se levantó por sí sola. La puesta de sol enmarcaba los edificios, dándole a la ciudad un brillo cálido, y por un momento tuve la idea de que me estaba sonriendo. Estamos en casa. Estamos en casa. La propia sonrisa de Nike superó la mía. Y también está casi oscuro. ¿Sabes lo que eso significa? Merry se deslizó entre nosotros, apoyando su casco delantero alrededor de cada una de nuestras cruz. La primera docena de rondas corre por mi cuenta. ¿Debe ser siempre tan excesivo? No es que no crea que una celebración sea adecuada. El rostro de Star tenía una extraña mezcla de severidad y alegría. Merry puso un casco en su pecho. Oye, me estoy conteniendo por completo. ¿En serio ahora? Solo dije primera docena, no 2 docenas. Esa es una docena entera de diferencia. Star simplemente puso los ojos en blanco.
Las pesadas puertas del Seaponmi de alguna manera se sentían más ligeras. No estaba segura si debía atribuirlo a mi buen humor o a que nuestra terrible experiencia me empujaba más lejos que nunca. Quizás fue un poco de ambas cosas. De todos modos, el bar estaba tal como lo recordaba. El olor, la atmósfera, las tablas crujientes bajo mis cascos, todo eso. Terra y Maogami se sentaron en la mesa habitual, y las acumulaciones de su interminable competencia comenzaron a apoderarse de su superficie. Los ojos de Terra revolotearon hacia mí y luego regresaron. Un momento después, sus ojos se abrieron y el whisky se esparció por todo Maogami. Ga. Terra, ¿qué diablos? Maogami se agachó para ponerse a cubierto, aunque ya era demasiado tarde. De Dusky. Es Dusky. Los ojos de Terra recorrieron a todos nosotros. Y Merry, Night y Star. ¿Lo es? Gra, ¿por qué tuviste que cegarme ahora mismo? Maogami refunfuñó, agarrando la melena de Terra y usándola para secarle los ojos. Terra no pareció darse cuenta, sino que se fijó en nosotros. ¿Cómo estuvo tu, viaje? No pude evitar reírme. Todo salió bastante bien. Limpiemos Maogami y te contaré todo. Nunca me había alegrado tanto de ir a la trastienda. MLP Fanfic. Historia. Del atardecer a la noche capítulo 53, Asuntos de familia creado por Kuroitsubasa Tenshi. Estuvimos en la habitación trasera por un largo tiempo, aunque no necesité avisar a Terra ni a Maogami. Trajeron una gran cantidad de bebida con ellos. Si era instintivo o simplemente tenían mucha sed, no lo sabía. Sin embargo, preguntarles habría sido inútil, ya que solo me encogería de hombros y me declararían que no están bebiendo más de lo habitual. Aunque traté de condensar la historia, eliminando los detalles más sangrientos, cuando terminé ya estaba a la mitad de mi segunda sidra. Creo que a estas alturas Terra ya se había acostumbrado especialmente a este tipo de situaciones. Ella permaneció mayormente en silencio, dándome una mirada triste, casi resignada, que ocasionalmente se fundía en distintos niveles de horror. Maogami parecía más inquieto, lo que hacía un poco más difícil detectar cuando estaba más agitado. Sin embargo, después de Filadelfia, imaginé que no le resultaría demasiado difícil extrapolarlo. Cuando concluí nuestra historia, Terra negó con la cabeza. ¿Estás loco? Sí, a veces no puedo evitar pensar eso de mí mismo. Sonreí tímidamente. No era como si pudiera negarlo. ¿Qué otro tipo de persona entraría voluntariamente en Badlands, y mucho menos se precipitaría hacia todas las demás cosas? No, de verdad, intervino Maogami. ¿Conspiraciones rebeldes? ¿Excavando reinos perdidos? ¿Luchando contra dragones malvados? Dusky, eres una novela ambulante. ¿Sabes lo que eso significa? Merry le guiñó un ojo. Deberías juntarlo todo y publicarlo. Dinero fácil. Star arqueó una ceja. Porque estoy seguro de que ella está muy ansiosa por romantizar nuestras experiencias cercanas a la muerte en un libro de aventuras por un momento. Oye, lo que sea que la ayude a superarlo. Merry me rodeó con un casco mientras se inclinaba. ¿Verdad? Merry, ese no es el punto, ni es tan simple como dices. No pude evitar reírme. Ambos tienen razón hasta cierto punto. Creo que escribirlo sería útil, pero no quiero romantizarlo. Lo que vimos debe contarse, pero sin pasar por alto lo malo. Debería ser más un relato personal, algo que pueda ayudar a cerrar la brecha entre nuestros países. Tanto Merry como Star asintieron simultáneamente, y solo se notaron a mitad de camino. Merry se rió y sonrió. De todos modos, dije, girándome hacia Terra. Basta de locuras. ¿Cómo te han ido las cosas? Terra se pasó un casco por la melena. Bueno, después de todo, podría estar haciendo algún viaje de verano. ¿Oh? ¿Decidiste venir? Tomé un sorbo de sidra. ¿Oh, también planeas viajar con Dusky este verano? Preguntó la noche. Levanté una ceja, dado que esta era la primera vez que mencionaba tal cosa. No exactamente. Terra colocó una carta sobre la mesa. Coloridas flores silvestres bordeadas de letras en negrita que decían: junto a su familia, Terrabona y Stalwart Stone solicitan su presencia en la ceremonia y celebración de su matrimonio. El comentario de Knight quedó inmediatamente en un segundo plano. Creo que incluso añadió algo más, pero estaba demasiado preocupado por casi darle a Terra una cara llena de sidra. Afortunadamente, puse mis cascos en mi boca justo a tiempo y obligué al resto a bajar. ¿Qué? Ja. Toldija. Señaló Caoba.
Incluso Dusky piensa que te estás apresurando. Yo gano. Es tu próxima ronda. Las orejas de Terra se agacharon. Parece un poco repentino. ¿Por qué no me cuentas los otros detalles? Miré un poco más de cerca la invitación. Curiosamente, solo se dio el nombre de la ciudad, Orlov. Por ejemplo, ¿cuándo y dónde en Orlov? Además, ¿Orlov no está un poco lejos para que viaje Stalwart Stone? Terra asintió. Sé que no hemos estado saliendo por mucho tiempo, pero cuanto más tiempo pasamos Stalwart y yo juntos, más hacemos clic. Dices eso de todas las parejas. Maogami le dirigió una mirada tan plana como le permitía su intoxicación. Cuando lo miré, añadió. ¿Qué? Es verdad. Lo sé. Pero hablo esto muy en serio. Admiro su fuerza y convicción, incluso después de todo lo que ha sucedido. Sabemos exactamente qué decir para apoyarnos mutuamente, casi sin decir más palabras. El rostro de Terra se suavizó. Además, es un poco romántico. No podría discutir con los criterios. Su certeza sobre cuán cerca los conoció era otra cuestión, aunque mi ausencia durante las últimas semanas significaba que mi propio juicio sería muy deficiente. Por ahora, decidí confiar en su evaluación y saber más adelante. Siempre podía plantear cualquier objeción en privado una vez que hubiera tenido más oportunidades de hablar con él. Bueno, parece que ustedes dos encajan bien. ¿Qué tal la hora y el lugar? ¿Y su espalda? Todavía estamos trabajando en eso. Envío un telegrama a algunos lugares con fechas, pero aún no me han respondido. Terra golpeó con sus cascos el borde de la mesa. Creo que su espalda debería estar bien. Podría ser un problema si tuviéramos que caminar, pero Orlov consiguió una estación de tren el año pasado. Asentí. Si bien es una suerte, eres consciente de que los trenes no son necesariamente el viaje más sencillo, especialmente hacia una ciudad más pequeña, ¿verdad? Sí. Lo sé. Pero es la ciudad natal de Stalwart, y sus padres están allí y él me mostró fotos. Hay una hermosa playa que sería perfecta. Los ojos de Terra se desviaron hacia un lado. Además, siempre soñé con una boda de destino. Me reí. Está bien, Terra, por ahora me has convencido. Tendremos que ver cómo se ven los detalles más finos a medida que resuelves esto. Por mí está bien. Ella sonrió, aunque un dejo de nerviosismo tiraba de las comisuras de su boca. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Serás mi dama de honor? Sé que normalmente viajas por esa época, pero las fechas que estamos considerando son bastante tempranas. Sería un honor, dije, encontrando su sonrisa. Y no te preocupes por eso. Tengo bastante margen de maniobra para retrasar las cosas. Normalmente, habría estado abierto a una reprogramación completa, pero le había prometido a Ivory que la visitaría. Incluso si el estado actual de las cosas fuera bastante tranquilo, ella realmente no podía irse. De hecho, dado que yo era una de las pocas personas con las que podía hablar con seguridad, me sentí mal por no salir más a menudo. Era la única cosa importante que no podía posponer. Aquí vienen los detalles aburridos y femeninos. Maogami puso los ojos en blanco. Sonreí. Creo que Maogami se ofrece voluntaria para ser dama de honor. No. No, a menos que Flurry quiera ser uno conmigo. Maogami empujó a Knight frente a él. Y Flurry no quiere nada de eso. ¿Verdad? Sí. Knight se retorció más que un poco. Realmente no me gustan los vestidos. Usarlos, eso es. Oh, pero ambos se verían muy bien en rosa. Terra se inclinó hacia adelante, mirándolos de una manera que no podía decir si estaba completamente bromeando. Antes de poder dedicar toda mi atención a los asuntos de la boda, había otro asunto del que tenía que ocuparme. Había pensado en mencionarlo sutilmente en el bar, para ver si Maogami ya se lo había contado a Terra, pero decidí que en realidad no habría sido justo para él. Con eso en mente, una vez más me encontré dirigiéndome a la tienda Epps justo antes de cerrar. Después de Oasis, había algo en los caminos de Ponyville que se sentían un poco solitarios y la banda de nubes brumosas de color naranja púrpura que colgaban sobre nuestras cabezas parecía estar allí solo para aclarar ese punto. Incluso si el día claramente estaba llegando a su fin, no es que no hubiera bastante tráfico. No podía identificarlo, pero supuse que tal vez era solo el nivel comparativamente más bajo de energía. De todos modos, me sacudí el sentimiento. Podría pensar en ello más tarde.
Mientras sonaban las campanas de la puerta, Maogami levantó la vista del mostrador, resignada a atender a otro cliente desagradable de última hora hasta que vio que era yo. Oh, Dusky. Bien. El jefe me estaba molestando por enviar este de vuelta. Trotó hacia la trastienda y regresó con un cubo envuelto en papel marrón. Esperaba que mi papá no hubiera empacado nada que fuera necesario sacar lo antes posible. No importa lo bueno que fuera el trabajo, algunas cosas simplemente no funcionaban bien guardadas en una caja durante semanas. Lo siento. Si hubiera estado pensando antes de irme, habría arreglado que Terra te quitara esto del pelo. Con un movimiento de su casco, deslizó el paquete por su ala hasta el mostrador. No, está bien. De todos modos, no es como si alguna vez usáramos todo el espacio de allí. Gracias, Kaoba, asentí. Entonces, ¿cómo te van las cosas? No dijiste mucho anoche. Bien, bien. Lo mismo de siempre con Exisea-Pony, como a mí me gusta. Su rostro era un muro de piedra, aunque su voz temblaba ligeramente. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿eso significa que resolviste el asunto con tu papá? Es un trabajo en progreso. Maogami miró su portapapeles. Levanté una ceja. ¿Trabajo en progreso? ¿Significa que la guardia está investigando? Decidí que no los necesito. Sus ojos continuaron recorriendo la página. No vas a hacer nada drástico, ¿verdad? De repente me encontré esperando que simplemente estuviera holgazaneando. No, no. Voy a dejar que se agote, luego se aburrirá y se irá. Aunque había un matiz de incertidumbre en su voz, sonaba perfectamente convencido. Suspiré, sin saber si sentirme más aliviado o molesto. Hasta la próxima vez que tenga ganas de acosarte. Entonces puedo hacerlo de nuevo. Seré inamovible como esos, tipos Boxer Pony. Maogami hizo un par de tiros falsos al aire. Entonces, ¿sí? Puedes tomar tu paquete y estaré bien. Sacudiendo la cabeza, aparté el paquete. Tal vez conoces a tu padre mejor que yo, pero él me parece el tipo de persona que lo tomará como un gesto de invitación y seguirá acosándote hasta que cedas. Por favor, Maogami. Ve a la guardia antes de que te haga algo irreversible. Se desplomó. No puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Hizo algo para sabotearte? Me tensé un poco, esperando, una vez más, que mi imaginación simplemente se estuviera escapando conmigo. Kaoba suspiró. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Siendo mi papá. Kaoba suspiró. Entiendo que cruzó la línea, pero ¿por dónde empezaría? Hola, me gustaría denunciar a mi papá por ser un imbécil. Se reirían de mí desde allí. Negué con la cabeza. Te sorprendería la frecuencia con la que tienen que lidiar con este tipo de cosas. Estoy seguro de que lo entenderán. Maogami miró hacia el techo. No puedes saber eso. No es que seas uno de ellos. Tal vez no. Reflexioné un momento. Pero sí conozco a varios. Puede que Blaze aún no esté hecho y derecho, pero estoy seguro de que te escuchará. O si te sientes más cómodo con Knight, apuesto a que felizmente concertaría una reunión con su padre o su hermana. Hay oídos comprensivos para ti. Me dio una mirada de incertidumbre y lo encontré a los ojos. Después de unos momentos, se desplomó. Está bien, está bien. Tú ganas. Hablaré con Flurry. MLP Fanfic. Historia. Del atardecer a la noche capítulo 54, decisiones aterradoras creado por Kurohitsu Tsubasa Tenshi. El sol apenas comenzaba a ponerse, proyectando su característico tono naranja púrpura a través de la ventana de la sala de Terra. Aunque había estado aquí varias veces desde que Terra había limpiado, no estaba del todo acostumbrado. Solo la luz hacía que pareciera un lugar completamente diferente, sin importar las cajas reorganizadas. La mayoría de ellas habían sido enviadas a su tienda y el resto estaban cuidadosamente apiladas en un rincón o la ausencia total de botellas de whisky vacías. En su lugar había una adicción nueva, aunque más saludable: las revistas de bodas. Los dos nos sentamos en su sofá, mirándolos detenidamente. Mientras hojeaba la última página de mi número actual, mis ojos se dirigieron al largo trozo de pergamino en el que había estado tomando notas. Miré la lista que tenía ante mí de arriba a abajo y luego verifiqué 2 veces el recuento. 36 entradas. Si no lo supiera mejor, habría esperado algo así de Dwilit, pero en cambio, esto era un producto de Terra, 4 horas y 2 docenas de revistas de novias.
Para ser sincero, temía que tuviéramos el problema opuesto, que el miedo de Terra a la extravagancia la paralizara y nos diera nada para trabajar. Si bien esta todavía no era una gran situación, fue al menos un alivio ver que en la batalla de Terras, Terra la romántica seguía siendo la reina. Terra, el objetivo de esto es limitar las cosas, no catalogar cada revista que tienes. Dije, sonriendo. Lo sé. Lo sé. Ella respondió. Es solo que, todos estos vestidos son tan buenos. Está bien, bueno, ¿qué tal los vestidos de dama de honor como desempate? Seguramente, alguna combinación de los dos destacará sobre el resto para ti. O tal vez incluso un top 10 en lugar de un top 36. Le mostré la lista, hurgando en ella para darle énfasis. No lo sé, Terra sacudió la cabeza. Todos ellos también son muy buenos. Pero es mejor que nada. Probémoslo. Seguimos el camino de regreso a través de cada referencia de página, revisando meticulosamente cada imagen. Es cierto que fui de menos ayuda de la que podría haber sido, ya que probablemente voté para mantener tantos como dije que se eliminaran. Aunque tiendo hacia diseños más simples pero bonitos, debo admitir que tengo debilidad por las fajas largas y los lazos grandes. Algo en el hecho de que sigan detrás de mí en el viento me parece correcto. Aún así, traté de controlarlo un poco, en un esfuerzo por poner los gustos de Terra en primer lugar. Cuando terminamos esta revisión, miré la lista modificada. Bueno, esto elimina 1, 2, 3. Dejándonos con 33 entradas. Terra dejó escapar un suspiro medio hiperbólico. Oh, Dusky, debes dejar de lucir bien con todos los vestidos. Hey. Me reí. Te lo dije, muchos de esos vestidos me quedarían mucho peor que el paje. Con el ceño fruncido profundamente, Terra me miró fijamente por un segundo antes de estallar en su propio ataque de risa. Sí, bueno, no cuentas. Siempre eres demasiado duro contigo mismo y lo sabes. Negué con la cabeza. Si tú lo dices. Tal vez mis gustos sean demasiado simples. Tal vez. Terra fingió fruncir el ceño nuevamente. Eso solo significa que tendré que traer 10 veces más revistas cuando empecemos a planificar su boda. Creo que te estás adelantando mucho en eso, Terra. Yo. Ella se inclinó hacia adelante. Poniendo los ojos en blanco, saqué la lengua. Caray, Terra, solo tú harías matchmaking mientras elegías tu propio vestido de novia. Sí, bueno, estoy muy dedicado a mi oficio. Su sonrisa casi se tragó su hocico. Más bien estás muy dedicado a desviarnos. Ahora, vamos, a menos que planees cambiar constantemente de vestimenta, de estilo teatral, realmente tienes que elegir algo. Antes de que Terra pudiera responder, el crujido de la puerta de Terra al abrirse resonó por el pasillo, seguido por la voz de Aster. Terra. En la sala de estar. Terra volvió a llamar. Cuando Aster dobló la esquina, la decepción se apoderó de su rostro. ¿No has terminado? Lo siento, Aster. Los ojos de Terra revolotearon hacia la ventana, su sonrisa se volvió tímida cuando de repente se dio cuenta del estado del sol. Hay muchas más opciones buenas de las que pensábamos. Oh. Aster se inquietó. Por la forma en que miraba las revistas, casi juraría que pensó que eran sus rivales. Oye, tengo una idea, dije, rompiendo el silencio. ¿Por qué no nos ayudas a elegir un vestido? Pero no sé nada sobre vestidos. Aster retrocedió un poco. No es necesario. No es como las matemáticas o las ciencias, ni nada parecido a la jardinería, donde una elección equivocada matará una planta, dijo Terra, haciéndole señas para que se acercara. Sí, todo es cuestión de gustos, agregué. ¿Qué crees que se ve bonito? Eso es todo lo que importa. Si tú lo dices. Aster caminó al lado de Terra y se sentó en el lado opuesto de ella. Agarrando una de las revistas más importantes, comenzó a hojear las páginas distraídamente. ¿Realmente podemos permitirnos todo esto? Preguntó Aster, empujando uno de los vestidos más grandes y florales. Terra y yo intercambiamos miradas antes de que ella le diera a Aster una sonrisa triste. Oh, Aster, cariño. Eres demasiado joven para tener que hacer preguntas como esa. Tenemos más que suficiente. Además, estás hablando con las dos yeguas más ahorrativas del lugar. Y si eso no es suficiente, Dusky estará conmigo. Ella es la mejor planificadora en Ponyville, así que puedes apostar que su presupuesto será hermético. Sonreí. Ahora simplemente me estás exagerando. ¿Ves? Ay. Demasiado duro.
Fue el turno de Terra de sacar la lengua. Está bien. Aster nos miró a ambos como si estuviéramos locos antes de regresar a su navegación a medias. Con un entusiasmo tan claro, me pregunté que también le sentaría cualquier vestido que terminara usando. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. De hecho, hola, Terra. Creo que conozco el problema. Claramente no hay suficientes variables en nuestros criterios de evaluación. ¿Puede la lista sobrevivir a la tercera ronda? ¿Vestidos de niña de flores? Terra se rió. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarme de eso? Los ojos de Aster lenta y deliberadamente se volvieron hacia mí, con un mensaje escrito en ellos. ¿En serio? Sin embargo, esa expresión se perdió rápidamente cuando Terra la agarró y comenzó a caminar por la primera de las revistas. Después de un par de minutos, Aster pareció relajarse. Oh, eso me recuerda a nuestros lirios, dijo Aster, esta vez trazando su casco sobre un vestido blanco puro y fluido que captaba la luz de la manera correcta para dejar un agradable amarillo en sus flancos. Terra sonrió. Eso no es una coincidencia. Es de la línea principal de Hyacinth Blossom. ¿Hay más? ¿Qué pasa con este rojo? El sol ya se había puesto cuando llevamos a Aster de regreso a su cabaña. Incluso bajo la tenue luz de la media luna, me di cuenta de que las flores de Aster estaban floreciendo. Si bien muchos estaban inclinados y cerrados, la curva natural y elegante de sus tallos dejaba claro que simplemente se estaban agachando para pasar la noche. Oye, papá, estoy en casa. Aster llamó mientras se detenía a punto de abrir la puerta de par en par. Terra y yo entramos trotando detrás de ella. A diferencia del patio, el interior de la cabaña apenas había cambiado. De hecho, lo único que se destacó fue el semental sentado frente a Stalwart Stone. El recién llegado era un pony terrestre, luciendo una bata blanca con un tinte gris suficiente que brillaba un poco bajo la luz de las velas. Una espesa melena castaña caía por su cabeza, mientras lo que parecía ser un plano adornaba su flanco. Entre los dos sementales había un pequeño montón de papeles, con una única revista medio abierta. Lo siento, llegamos tarde. Terra acarició rápidamente a Stalwart Stone. Teníamos muchas decisiones que tomar. Ya lo supuse. No te preocupes, sonrió Stalwart Stone. De todos modos, no lo estamos haciendo mucho mejor. El otro semental se encogió de hombros. Dale a este tipo una lista de 3 metros de requisitos de materiales de construcción y los seleccionará todos en 1 hora. 3 fotografías de smoking. Tomaré toda la noche. Me deslicé junto a Terra y sonreí. Me temo que te hemos ganado. 6 vestidos y eso es después de 3 rondas de selección. El semental se rió. No es como si fuera un concurso justo. Los smokings son un poco aburridos en comparación con todos tus disfraces. Dime, no creas que nos conocemos. El nombre es Tower Tracer. Puedo jugar como mejor semental para este bromista aquí. Extendió un casco, que recibí con una firme sacudida. Dusky Dawn. Soy tu contraparte del lado de Terra. Bueno, entonces, parece que nos veremos mucho mientras estos dos tortolitos se ponen en marcha. Sonreí. Parece que sí. Terra entrecerró los ojos con falsa indignación. Te burlas de nosotros ahora, pero espera. Tus bodas serán exactamente iguales, entonces seremos Stalwart y yo burlándonos de nosotros. Tú. Oh, por favor. Tower Tracer agitó un casco. Todos saben que estoy casado con la oficina. No necesito un pony especial. No tengo tiempo ni energía. ¿Verdad, incondicional? Una sonrisa divertida se dibujó en el rostro de Stalwart Stone. Es cierto. Tower es el trabajador más dedicado que he conocido, sin excepción. Su copie mark debería ser un reloj, ya que siempre parece estar sacando tiempo extra de su flanco. No sé cómo podría hacer el doble de trabajo que el resto de nosotros, de lo contrario. Incluso encontró tiempo para ayudarme a ponerme al día después del incidente. Oye, vamos, sonrió Tower Tracer. ¿Qué iba a hacer un amigo? ¿Dejarte colgado? Además, aprendes rápido. Casi no tuve que hacer nada. Aunque una leve sonrisa apareció en los labios de Terra, todavía estaba concentrada bastante intensamente en Tower Tracer. Eso suena como un desafío. Dusky dijo que ella tampoco necesitaba a nadie y le compré un semental. Solo espera, te encontraré una yegua todavía. Terra, suspiré. Estás simplificando demasiado otra vez. Tower Tracer se limitó a reír. Semi-invitado.
Trae todas las yeguas del mundo y no encontrarás ninguna con la que me case. Staluart Stone colocó un casco sobre el de Terra. La señorita Dawn tiene razón, querida. Te estás dejando llevar. Bien, refunfuñó Terra, aunque su expresión se suavizó cuando se encontró con los ojos de Staluart Stone. Tracer me dio un codazo. Alerta de blandura. Podría ser nuestra señal para salir de aquí. ¿Nuestro, es decir, tú, Aster y yo? Pregunté, levantando una ceja. En ese momento, me di cuenta de que Aster no había dicho una palabra en todo el tiempo, lo cual, aunque tendía a estar más callada durante este tipo de conversaciones, todavía era inusual. Se sentó en cuclillas, mirando a sus padres con una mirada que yo estaba acostumbrado a ver en cierta yegua. Ay, Celestia, es contagioso, ¿no? Dispara, tienes razón. Tracer se puso de pie y trotó hacia Aster. Dime, Aster, ¿quieres ir a Sugar Cube Corner a tomar un helado? ¿Darles a tus padres algo de tiempo para ellos mismos? Aster asintió vigorosamente, aunque no estaba muy seguro de cuál pregunta le entusiasmaba más. ¿A esta hora? Terra frunció un poco el ceño. Estaba claro que quería seguir protestando, pero también era muy consciente de que Tracer les estaba haciendo un favor. Después de intercambiar miradas con Staluart, ambos asintieron. Simplemente no tardes más de una hora, dijo Staluart Stone. Todavía tienes escuela por la mañana. Hurra. Aster sonrió. Tuve que reprimir una risita. Correcto. Bueno, entonces supongo que será mejor que salgamos de aquí. Espera, Dusky. ¿Puedo tener un minuto? Preguntó Terra. Claro. Vamos, niño. Tracer le dio una palmada en el hombro a Aster. Vamos a dejar de molestarlos. ¿Puedes contarme sobre tus plantas mientras esperamos? ¿Mientras esperas? Levanté una ceja. ¿Qué, no vendrás por un helado? Preguntó Tracer. Reflexioné un segundo. Si bien tenía recados que hacer mañana, tenía el día libre. Con una sonrisa y un encogimiento de hombros, respondí. Claro, ¿por qué no? Una vez que la puerta se cerró detrás de Tracer y Aster, Terra y Staluart Stone se volvieron hacia mí. Había querido mencionar esto antes, pero no estábamos seguros de cuán público queríamos ser al respecto, dijo Terra. ¿Se trata de Aster? Pensando en Ivory y la reacción que había recibido cuando sus incipientes poderes no funcionaron como todos esperaban, asentí. Siempre es mejor pecar de cauteloso con ese tipo de cosas. Espera, algo no pasó, ¿verdad? El incondicional Stone negó con la cabeza. No, todo está bien, señorita Dawn. Hubo algunas lecturas extrañas, pero nada parecido a lo que la señorita Sparkle nos dijo que tuviéramos que tener en cuenta. ¿Verdad, querida? Frotando un poco la parte posterior de su melena, la sonrisa de Terra era un poco tímida. Por lo que pude ver, no soy tan bueno con algunos de estos artilugios científicos. Lo hiciste muy bien, querida. Staluart Stone le dedicó una gran y tranquilizadora sonrisa. La señorita Sparkle incluso lo dijo. Jajaja, Terra se encogió un poco. Sí, supongo que sí. Bueno, me alegro de que todo haya salido bien. Tomé nota mental de hablar con Dwilit sobre cómo obtener una copia de los datos de Aster. De todos modos, no estaría de más obtener un par de segundas opiniones de Ruby y Boris si ya iba a estar allí. El incondicional Stone asintió. Desde que terminamos esto, parece que Aster se ha quitado una carga de los hombros. Me avergüenza decir que no me di cuenta de cuánto pesaba sobre ella su secreto. Así que, en nombre mío y de mi hija, gracias, señorita Dawn. Terra se enderezó de nuevo y sonrió. Sí, gracias, Dusky. Oye, ¿para qué sirven los amigos? Estoy seguro de que Maogam y Tracer habrían hecho lo mismo. Sonreí. De todos modos, creo que debería irme. Ya he reducido suficiente tu hora. Con un niño, me di la vuelta y salí por la puerta. MLP Fanfic. Historia. Del atardecer a la noche capítulo 55, contacto especial creado por Kuroit Tsubasa Tenshi. Azúcar a altas horas de la noche. La manera perfecta de no poder dormir. Sabiendo esto, tomé la ruta panorámica después de ver a Aster en casa. Esto me llevó a través de la parte más agradable de la ciudad, lo que tenía las ventajas adicionales de hacerme sentir menos cauteloso al deambular por la noche, así como la oportunidad de revisar la casa segura. Casi tropecé cuando vi que la luz estaba encendida. Mis ojos se dirigieron a la esquina de la ventana del lado izquierdo.
Allí vigilaba la sombra de un osito de juguete. Dejé escapar un suspiro de alivio. Los ladrones eran extremadamente improbables, pero aún así merecía la pena considerarlos. Con cuidado disfrazado de una caminata lenta y casual, me deslicé hacia atrás y llamé a la puerta antes de abrirla. Mientras entré, encontré a mi papá sentado en la mesa de la cocina, mirando la puerta. Extendidas ante él estaban el tipo de facturas y listas de inventario que conocía desde que era una potra. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Están bien tú y mamá?» Miré a mi alrededor, buscando a mi mamá. «¿Estamos bien?» Me dio una mirada severa. «Dusky, no somos nosotros los que nos aventuramos en Badlands». Se me cayeron las orejas. «Lo siento, papá. Fue por una buena razón». «Por supuesto. Eres la última persona que espero que entre imprudentemente en un lugar como ese». Papá se puso de pie y se acercó al trote. «Pero, así como usted tiene sus razones, nosotros tenemos nuestra preocupación. Quizás podría dar más detalles». Asentí. «Es una larga historia». Colocándome un ala en la cruz, me miró a los ojos. «Tómate el tiempo que necesites». Con una respiración profunda comencé, como con Terra y Mahogany, aunque mi papá me presionó para que le diera detalles más fácilmente que ellos. La vergüenza se acumulaba en mi pecho con cada experiencia cercana a la muerte descrita, culminando en la carnicería que fue la confrontación final. Creo que había una parte de mí que pensaba que nunca tendría que contarles a mis padres algo más traumático que ser secuestrado por un cartel de la droga. Y, sin embargo, aquí estaba yo. «Aún no sé del todo qué pasó», suspiré. «Simplemente, la habitación era muerte. Nada más que muerte. Apenas logramos sobrevivir gracias a la suerte y a un gran costo. Me pregunto, si hubiera sido más fuerte». Mi papá me acercó, presionando su barbilla contra mi melena. «Si no supiera nada mejor, diría que estás tratando de superar a tu madre». Parpadeé. «Papá». Él sonrió con cariño. «Realmente te pareces a ella. Ella siempre desea poder hacer más. Mamá lo hace, pero es casi imparable. Y eso no es suficiente». Sacudió la cabeza. «Si tuviera el poder de las princesas, todavía no sería suficiente. De todos modos, no sería suficiente que una sola persona cambiara todo. Si ese fuera el caso, estoy seguro de que las princesas mismas ya habrían solucionado todos los problemas». «Lo sé, papá. Ya no soy una potra que sueña con un mundo ideal, pero...». Miré por la ventana, aunque la vista era poco más que el cobertizo trasero. «Bueno, supongo que me resulta difícil imaginar que mamá no sea capaz de manejar cualquier cosa que se pueda esperar razonablemente». «¿Razonable?». Mi papá sonrió. «Entonces, ¿eso incluye al dragón? ¿O la guerra civil?». Mi mente se detuvo en seco, la voz de Terra resonó a través de ella. «Incluso la idea de luchar contra alguien hasta la muerte me aterroriza. A mi modo de ver, todo esto es una completa locura». Después de un momento, sacudí la cabeza, encontrándome a medio camino con la sonrisa de mi padre. «Punto tomado. Debo disculparme», dijo. «Parece que has heredado nuestro magnetismo extraño». «Supongo que sí. Afortunadamente, tengo dos padres estupendos que me prepararon para ello». Volvió a colocar un ala en mi cruz. «Jaja, me alegra que pienses eso. De todos modos, ciertamente vas más allá de otros padres», sonreí, abrazando a mi papá. «Hablando de mamá, ¿dónde está ella?». «Estando en contacto con mis contactos como de costumbre». «¿En realidad?». Levanté una ceja. «¿No suelen estar ustedes dos más sincronizados que esto?». Mi papá asintió. Dijo que iba a llegar tarde porque tenía que hacer una parada especial. «Eso es terriblemente críptico. Quizás siniestro». Me preocuparía si fuera cualquier otra persona. No estaba realmente seguro de qué hacer con eso. ¿Tuvo que ver conmigo? ¿O había alguna otra amenaza inminente que no conocía? Un ceño apareció en mis labios. «Los problemas a menudo se arrepienten de haber encontrado a tu madre». Él sonrió tranquilizadoramente. «Además, ella me prometió que no era nada peligroso». Asentí. A estas alturas ya me estaba cansando de la preocupación, el pesimismo y el pesimismo. Era hora de cambiar de tema. Mis ojos se posaron en la mesa de la cocina. «Entonces, ¿cómo va la tienda?». Papá sonrió. «Bueno, para empezar, me deshice de todo mi stock de libros». Con una risita, me encontré con su sonrisa. Nunca lo habría imaginado.
La noche siguiente trajo una cita a medio planificar con Knight. Con los dos poniéndonos al día con tantas cosas, no habíamos tenido la oportunidad de tomar ninguna decisión más allá del hecho de que estaba sucediendo. La noche caía lentamente, su abrigo se tiñó de un tenue color púrpura mientras la luz naranja del sol lo bañaba. Pero algo no estaba del todo bien. Parecía estar favoreciendo a su ala izquierda. Mis ojos se posaron en su lado derecho, donde estaba claro que sus movimientos bruscos estaban destinados a evitar la extensión completa de los músculos de ese lado. Buenas noches, tu lado. ¿Qué pasó? Tenía la sospecha de que conocía la respuesta y no estaba seguro de si era más o menos preferible que cualquier alternativa. Dudó antes de soltar todo a la vez. Bueno, fue un poco inesperado. A mí, me hizo una pequeña prueba, bueno, tu mamá. Pero no fue una mala reunión. Por mí fue tal como pensé. El único contacto especial que mamá había tenido fue su casco en las costillas de Knight. La ira y el alivio lucharon por el dominio. ¿Ella te puso a prueba? Knight sonrió de manera poco convincente. Sí. Fue bien. Quiero decir, todavía estoy aquí. Creo que si hubiera ido mal, quedaría mucho menos de mí para tener una cita contigo. Increíble. ¿Ella realmente te atacó? ¿Y te golpeó tan fuerte? Negué con la cabeza. Una cosa era que mamá me sorprendiera, lo cual ya era dudoso en público, pero noche. Había más de unas pocas cosas malas en eso. Esperaba que nadie los hubiera visto. El tipo de consecuencias de eso ser denunciado podría durar meses. Rodeé a Knight y evalué sus heridas. Parte de la ira desapareció cuando me di cuenta de que había mostrado más moderación de lo habitual. Quiero decir, no es tan malo como parece. Un poco tierno, pero supongo que vio todo lo que necesitaba ver. La noche protestó. O sea, al final ella me dio un consejo y un abrazo y me dijo que me cuidara. Aún más ira desapareció cuando las palabras me golpearon. Abrazo. Mamá no abrazaba a nadie. Dejé escapar un profundo suspiro. Todavía no estaba feliz de que ella no hubiera podido abordar lo que quería hacer como un pony normal, pero al menos podía consolarme un poco con su intención. Bueno, supongo que eso es algo. Considérelo un bienvenido a la familia. La noche se puso roja como una remolacha cuando casi tropezó con él mismo. ¿Qué? Bienvenido a... Lo miré directamente a los ojos. Ni una palabra de esto para mi mamá, pero ella no se habría molestado en hacer la prueba si no tuvieras ya su aprobación. Lo siento, parece que algunas de las rarezas de mi vida se te están contagiando. No creo que nunca haya estado tan feliz de ser retado a una pelea. Bueno, estoy feliz de que ella piense de esa manera. Su sonrisa fue mucho menos forzada esta vez, casi como si quisiera reír. A mí también me alegra oírlo. Suspiré, aliviada de que se lo estuviera tomando tan bien. Tenía que imaginar que la gran mayoría de la gente se dejaría llevar por las payasadas de mi madre. Era casi divertido pensar en ello, de verdad. Es decir, una de las personas más tímidas que conozco que se toma con calma semejante locura. Por otra parte, si el malvado señor de la guerra dragón no lo hubiera enviado a gritar a las colinas, supongo que un poco de entrenamiento con mi mamá no habría parecido tan malo. Con mis miedos disipados, comencé a caminar. Knight rápidamente se unió a mí a mi derecha. Sin embargo, ella dijo que necesitaba más capacitación y me recomendó que le preguntara a mi papá. Se inclinó y me acarició, como si necesitara tranquilizarme. En verdad, mi mamá dice todos necesitan más capacitación. Aún así, aprecié la intención y le devolví la nariz. Lo que me lleva a algo de lo que quería hablar contigo. ¿Oh? ¿Qué es eso? Curiosamente, Knight parecía un poco avergonzado. Bueno, Maogami pasó por la casa y hablamos sobre toda la situación con su padre. Y eso fue después de que tu mamá habló conmigo. Bueno, entre lidiar con esos dos problemas, simplemente, pensé que debería hablar con mi papá otra vez. Asentí, con la mente llena de docenas de ideas sobre cómo Maogami podría finalmente superar las travesuras de Birch. Me alegro de que Maogami esté pidiendo ayuda. En lo que respecta a tu padre, creo que esa es la forma más rápida de obtener nuestras respuestas. Tal vez la única manera si mi madre cree que podrías usar su entrenamiento específico. Estoy de acuerdo. Pensé que era, una buena razón para, tal vez, visitar casa, dijo, revelando la fuente de sus nervios. ¿Oh? ¿Entonces vas a ir a ver a tu familia? Le di una sonrisa tranquilizadora. Sí.
Después de todo lo sucedido hasta ahora, simplemente, parece que ya es hora. Probablemente ya pasó el tiempo, sinceramente. Has pasado por muchas cosas. La pregunta importante es si estás listo para regresar ahora. Le envolví un ala. Para mí, la pregunta tenía una respuesta obvia. Mis palabras fueron más una cuestión de hacer que Knight sintiera lo mismo. Sí, creo que sí. Dusky, cuando vaya a casa, sería demasiado pedirte si vendrías conmigo. Puedo hacer esto, pero me sentiría mejor si estuvieras allí conmigo. Si te parece bien. Conociendo al resto de su familia. Pensar hasta dónde habíamos llegado. No creo que hubiera una manera de decir no, pero incluso si sintiera que podía considerarlo, en cierto modo se lo debía después de lo que hizo mi mamá. Me encantaría, noche. Él sonrió ampliamente y de repente se puso un poco más alto. Gracias. Una vez resuelto esto, quedaba una última cosa que abordar. Cuando entré al parque, dije. Hablando de viajes, eso me recuerda. Estoy planeando mi viaje de verano. Ibas a decirme que vendrías, ¿verdad? El rostro de Knight se iluminó. Oh, ¿estás haciendo tus planes? En realidad, prácticamente hecho. Sonreí. Solo necesito asegurarme de que estaba bien reservando habitaciones para 2. El color volvió a llenar sus mejillas. 2. 2 está bien. Quería decirte, una vez que estuve seguro de que todo estaba bien con el trabajo, es decir, todo está prácticamente en orden para que yo venga, si todavía quieres que lo haga. Me reí. Incluso con su explicación, fue un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, pero todo fue manejable. Simplemente tendría que hablar con él para estar más al tanto de las cosas en el futuro. ¿En orden, Parece que tus planes también están hechos, ¿entonces? Porque, por supuesto, me encantaría tenerte conmigo. Entonces me tendrás. Yo sé lo importantes que son tus viajes para ti. La mayor parte de su vergüenza desapareció de su sonrisa. Lo son, pero no son lo único importante. Sonreí, tomándome un momento para acariciar furtivamente. Es lo menos que puedo hacer. Después de todo, te amo. Y yo también te amo. Ya habíamos llegado a la cima de una de las colinas. La vista no era la mejor, pero era lo suficientemente buena como para que no viera ninguna utilidad ser quisquilloso. Me puse en cuclillas. Noche se rió entre dientes. Pensé que íbamos a cenar. Somos. Le robé un beso en la mejilla. Después del atardecer. Eso suena maravilloso. Mientras se calmaba, se inclinó para darle un beso más largo. Cuando se alejó, tenía esa mirada soñadora en sus ojos. Yo, todavía no sé qué hice para merecer esto. Sobreviviste a mi madre, sonreí. Y, sobre todo, eres tu dulce yo.